Don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry. Don't you worry, 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 don't you worry. ¿Sabías que el Papa León XIII desafió las reglas de su tiempo y cambió el rumbo de la historia? En pleno siglo XIX, se levantó... Pero nadie se esperaba o apostaría por la llegada de un papa americano, otra vez. William Branham, un evangelista pentecostal estadounidense. Descubierto en el siglo XIX, tiene un significado mucho más profundo y peligroso para la Iglesia de lo que muchos creen. En él se revela que María Magdalena no solo fue una discípula, sino que fue la única que comprendió el verdadero mensaje de Jesús. La Biblia la reduce a una simple pecadora arrepentida, y su imagen fue manipulada para borrar su relevancia en la historia del cristianismo. Sin embargo, en este evangelio, Jesús le revela enseñanzas secretas y le encomienda difundir su mensaje. Pero los demás apóstoles la rechazan, especialmente Pedro, quien en el Evangelio de Tomás cuestiona su autoridad. Si estos textos hubieran sido aceptados, el papel de la mujer en la Iglesia podría haber sido completamente diferente. Tal vez se ocultaron deliberadamente para reforzar el dominio masculino dentro del cristianismo y borrar la importancia de María Magdalena. ¿Qué opinas tú sobre esto? ¿Por qué la Iglesia ocultó el Evangelio de María Magdalena? Este texto prohibido, descubierto en el siglo XIX, tiene un significado mucho más profundo y peligroso para la Iglesia de lo que muchos creen. En él se revela que María Magdalena no solo fue una discípula, sino que fue la única que comprendió el verdadero mensaje de Jesús. La Biblia la reduce a una simple pecadora arrepentida, y su imagen fue manipulada para borrar su relevancia en la historia del cristianismo. Sin embargo, en este Evangelio, Jesús le revela enseñanzas secretas y le encomienda difundir su mensaje, pero los demás apóstoles la rechazan, especialmente Pedro, quien en el Evangelio de Tomás cuestiona su autoridad. Si estos textos hubieran sido aceptados, el papel de la mujer en la Iglesia podría haber sido completamente diferente. Tal vez se ocultaron deliberadamente para reforzar el dominio masculino dentro del cristianismo y borrar la importancia de María Magdalena. ¿Qué opinas tú sobre esto? Peligroso para la Iglesia de lo que muchos creen. En él se revela que María Magdalena no solo fue una discípula,
William Branham, un evangelista pentecostal estadounidense, considerado por algunos como un profeta. En sus sermones, especialmente en los años 50 y 60, Branham habló de muchas visiones y profecías, algunas muy simbólicas y otras más directas. Algunas de sus profecías más conocidas incluyen la subida del fascismo y comunismo, el papel de Roma en el poder religioso global, la destrucción de Estados Unidos por una explosión atómica, la visión de 7 visiones de 1933, donde predice varios eventos futuros, como el ascenso de Hitler, los autos autónomos y el rol de una mujer en el poder en Estados Unidos. Sin embargo, unas de sus profecías que está llamando la atención, que relaciona a un papa americano del fin de los tiempos y lo que sucedería después en la Iglesia global. En esta profecía, Branham dijo lo siguiente: creo que en uno de estos días gloriosos, cuando esta confederación unida de iglesias se una, y el nuevo papa sea traído de Estados Unidos y puesto allí según la profecía, entonces formarán una imagen como la de la bestia. Y les digo, cuando esta confederación unida de iglesias se una, y el nuevo papa sea traído de Estados Unidos y puesto allí según la profecía, entonces formarán una imagen como la de la bestia. Y les digo que la verdadera iglesia de Dios se unirá. Y como saben, el pasado 8 de mayo de 2025, fue elegido Robert Prevost, el nuevo Papa León XIV, es el primer estadounidense en ocupar el cargo de Papa. Esto es bastante aterrador si lo piensas. Como hemos visto las señales del fin de los tiempos a nuestro alrededor, León XIV es el primer estadounidense en ocupar el cargo de Papa. Esto es bastante aterrador si lo piensas. Como hemos visto las señales del fin de los tiempos a nuestro alrededor, ¿podría el ascenso de este Papa estadounidense ser una señal de que estamos a punto de presenciar mayores tribulaciones? Algunos de sus seguidores o intérpretes han especulado o interpretado sus advertencias sobre el ecumenismo y el rol de Estados Unidos en la futura unión de la Iglesia y el Estado. O que Estados Unidos tendrá un papel dominante en la Iglesia Católica al final de los tiempos. Estas interpretaciones no se basan en una profecía directa, sino en lecturas simbólicas o extrapoladas de sus enseñanzas. Branham predijo que Estados Unidos se uniría con Roma, la Iglesia Católica, y formaría un poder religioso político global. Esto sugiere que el poder del Vaticano podría estar altamente influenciado o incluso encabezado por un estadounidense. En su interpretación profética, Branham vinculaba el papado con la bestia de Apocalipsis, sugiriendo que el último papa sería una figura clave en los eventos del fin. Aunque históricamente todos los papas han sido europeos o latinoamericanos, excepto un africano en los primeros siglos, el crecimiento del catolicismo en Estados Unidos, su poder político global, y el papel central del país en los asuntos geopolíticos y ecuménicos abre la puerta a la posibilidad de un papa de nacionalidad estadounidense, cosa que ya ocurrió con la elección de Robert Prevost, el nuevo Papa León XIV. Un papa estadounidense podría simbolizar la total integración de Roma con el poder político global, particularmente con Estados Unidos, cumpliendo así lo que Branham advirtió sobre la unión de la Iglesia y el Estado en los tiempos finales. Si este papa adopta una postura globalista, con un enfoque ecuménico radical, y coopera con gobiernos mundiales en nombre de la unidad, podría ser visto como el falso profeta del Apocalipsis, capítulo 13. En ese escenario, sí podría ser considerado el último papa, no necesariamente porque muere, sino porque representaría el cierre de la era papal tradicional y la transición a un nuevo orden religioso político global. Un papa estadounidense podría representar la completa romanización espiritual de Estados Unidos, que Branham consideraba la imagen de la bestia. Esto también puede cumplirse en un contexto donde Estados Unidos adopta leyes religiosas, como el domingo obligatorio, lo cual Branham vio como una señal del fin. Este papa no tendría que ser malvado en apariencia, podría ser unificador, carismático, progresista, mismas características que tiene Robert Prevost, el nuevo Papa León XIV, pero desde la óptica de Branham, ese sería precisamente el peligro. Una falsa unidad religiosa liderada por un poder mundial puede interpretarse como un cumplimiento simbólico y profético de lo que Branham anticipó, aunque no lo dijo con esas palabras exactas.
Sería más bien un cumplimiento implícito dentro del marco de sus advertencias sobre la unión entre Estados Unidos y Roma. La consolidación de un poder religioso global. El rol del papado en el tiempo del fin. La falsa unidad religiosa en el espíritu del ecumenismo. William Branham veía a Estados Unidos como la imagen de la bestia, Apocalipsis 13, 14-15, y al papado como la bestia misma, Apocalipsis 13, 1-2. La idea de que un papa provenga directamente de Estados Unidos representa, simbólicamente, la unión total entre la bestia y su imagen. La Iglesia romana, unida con el poder político del Estado americano, eso es lo que causará la marca de la bestia. El nombre León XIV tiene peso simbólico. El león es símbolo de realeza, fuerza y dominio. En la profecía bíblica, Daniel 7, el león representa Babilonia, que también se vincula con la gran ramera del Apocalipsis. El número 14 puede simbolizar doble perfección del 7, o el fin de un ciclo. Un papa estadounidense llamado León XIV podría interpretarse como la culminación del poder religioso político global. El fin del ciclo del papado tradicional. La encarnación del último papa simbólico, si no literal. ¿Es León XIV el último papa, si su elección marca el comienzo de una era de falsa paz y unidad, usando la religión como vehículo político? Podría representar la transición del Vaticano a una estructura global, más preocupada por el clima, economía y unificación de credos que por el Evangelio bíblico. Si durante su papado surge un decreto religioso obligatorio, eso cumpliría directamente lo que Branham anunció. Branham enseñó que el falso profeta es el papado final, que hará milagros, promoverá unidad y llevará a los pueblos a adorar a la bestia. Apocalipsis 13, 11, 14. Un papa estadounidense, carismático, ecuménico, que impulse la unidad entre religiones y el cambio global, encajaría perfectamente con ese perfil del nuevo papa electo León XIV. La elección de un papa estadounidense llamado León XIV puede verse como el cumplimiento implícito de una advertencia profética de William Branham. Sus enseñanzas sobre el rol final del papado, la fusión de Estados Unidos y Roma, y la falsa unidad mundial religiosa pueden interpretarse como perfectamente encajando con esta figura. Si León XIV impulsa un gobierno mundial espiritual, cooperación política y ecumenismo masivo, entonces desde una óptica profética, sería el último papa, el falso profeta, o la cabeza visible de la religión del nuevo orden mundial. En el ámbito económico, observamos inestabilidad global, inflación y el auge de las monedas digitales, todas ellas herramientas potenciales para controlar el comercio, tal como se prefigura en Apocalipsis 13. En el ámbito geopolítico, las naciones se están volviendo más hostiles, conflictos y tensiones, el mundo se vuelve más inestable. A la verdad bíblica, todos estos eventos que estamos presenciando son un presagio de que estamos en el fin de los tiempos, solo queda esperar y ver cómo será el papado de León XIV durante los próximos meses o años. Y bueno, hasta aquí termino este video, nos vemos hasta la próxima. Hace instantes, Monseñor Leonardo Vieri acaba de anunciar el fallecimiento del Papa León XIV ante la multitud congregada en la plaza de San Pedro. El fallecimiento del Papa León XIV, al fallecimiento del Papa León XIV, al fallecimiento del Papa León XIV. Según los primeros informes que llegan desde el Vaticano, el Papa habría fallecido a causa de una septicemia y un colapso cardiopulmonar irreversible. Según los primeros informes que llegan desde el Vaticano, el Papa habría fallecido a causa de una septicemia y un colapso cardiopulmonar irreversible, por el que había sido internado la semana pasada. Tras las exequias del pontífice, la congregación de cardenales deberá decidir la fecha de inicio del próximo cónclave, donde se elegirá al nuevo Papa. El nombramiento del Papa León XIV ha generado la atención de todo el mundo, al grado de que ya empezaron a salir varias situaciones en torno a su mandato. Recientemente, empezó a circular un video en redes sociales donde se anuncia la muerte del pontífice,
Esto sucede en la película mexicana El Habitante, que se encuentra actualmente en Netflix. El Habitante se estrenó en 2017 bajo la dirección del uruguayo Guillermo Amoedo y la sinopsis dice esto: el Papa ha muerto. 3 hermanas entran en la casa de un senador con la intención de robar un dinero obtenido a base de sobornos, pero, una vez dentro, comienzan a escuchar extraños gritos provenientes del sótano. Atada a una cama, las hermanas encuentran a la hija parapléjica del senador, con síntomas de haber sido torturada y que actúa de un modo extraño. Lo interesante de todo esto, de acuerdo con el video que se está viralizando, es que en una de las tomas aparece un televisor proyectando las noticias y muestra el título que dice: falleció el Papa León XIV. ¿Será una coincidencia o profecía? O tal vez se trate de un truco, ya que también aparece la bandera de Perú, ya que el nuevo Papa tiene esa nacionalidad. Lo curioso de todo, menciona el nombre pontificio que adoptará el nuevo sumo pontífice. Lo único que vemos es que el cardenal mexicano Pedro Natale, recién poseído por el demonio que abandona el cuerpo de Tamara, aparece en televisión inmediatamente después del cónclave con el rótulo genérico de Habemus Papam. La cinta solo deja claro que Pedro Natale es elegido papa, pero la cámara nunca revela el nombre que escogerá. La importancia dramática está en que ahora el demonio ocupa el trono de San Pedro. Además deja en incertidumbre un cardenal de nombre Pedro, como el nuevo papa, podría llamarse Pedro II. Lo que deja abierta la especulación del espectador. Otro detalle a tener en cuenta es las letras pequeñas que dice que Israel comienza la reconstrucción del Templo de Jerusalén, lo que indica que en el tiempo cronológico de la película se está cumpliendo profecías apocalípticas. Cabe destacar que esta película fue hecha en el año 2017, donde deja varios interrogantes de tantos nombres de papas que existen. ¿Cómo lograron acertar con el nombre del Papa León XIV que venía después de Francisco? Además, si lograron acertar con el nombre, posiblemente también acertaran con su muerte. Lo que indica que este nuevo Papa recién electo, en este año 2025, tenga un papado corto. ¿Tendrá el mismo destino que Juan Pablo I, que solo duró 33 días? Además, esto puede indicar que el nuevo Papa León XIV solo sea un papa de transición de corta duración, donde el verdadero papa que cumplirá las profecías apocalípticas aún está por llegar. Solo el tiempo lo dirá. Y bueno, hasta aquí termino este video. Nos vemos hasta la próxima. Hace instantes, Monseñor Leonardo Vieri acaba de anunciar el fallecimiento del Papa León XIV ante la multitud congregada en la plaza de San Pedro. El fallecimiento del Papa León XIV, el fallecimiento del Papa León XIV, el fallecimiento del Papa León XIV. ¿Sabías que el Papa León XIII desafió las reglas de su tiempo y cambió el rumbo de la historia? En pleno siglo XIX, se levantó contra las injusticias sociales y dio voz a los trabajadores con su famosa encíclica Rerum Novarum. Pero lo que pocos saben es que sus ideas revolucionarias siguen resonando hoy en día. ¿Estás listo para entender cómo un simple papa logró sacudir las estructuras de poder y transformar la Iglesia? ¿Te da curiosidad? ¿Sabías que el Papa León XIII desafió las reglas de su tiempo y cambió el rumbo de la historia? En pleno siglo XIX, se levantó contra las injusticias sociales y dio voz a los trabajadores con su famosa encíclica Rerum Novarum. Pero lo que pocos saben es que sus ideas revolucionarias siguen resonando hoy en día. ¿Estás listo para entender cómo un simple papa logró sacudir las estructuras de poder y transformar la Iglesia? ¿Te da curiosidad?